Falta de pasión espiritual. Ese es un síntoma de un ataque. Cuando tú bajas la guardia, el enemigo empieza a quitarte esa pasión que tenías al principio. Por eso en Apocalipsis dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y resulta que el cristiano empieza a sentir de que ya no siente amor como antes, ya le da pereza buscar a Dios, ya no quiere ni siquiera escuchar alabanzas. Todo esto, aunque ama al Señor, no se está dando cuenta que está bajo un ataque espiritual y que tiene que ponerse las pilas. El enemigo trata de robar tus fuerzas para las cosas de Dios. Cuando la gente no tiene fuerzas, me voy a levantar y voy a hacer algo para el Señor, voy a ir a evangelizar, voy a ir a estudiar la palabra del Señor en la iglesia, o voy a ir, mañana me levanto y voy a ayunar, y se levanta con unas ganas de ayunar, pero solamente quedó en las ganas, ¿sí? Porque hasta ahí quedó, no fue capaz, no pudo. Ahí sí, como dice el dicho, está el querer, pero no el hacer. Exacto. Y recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser oidores, pero también hacedores. Entonces el enemigo roba las fuerzas del cristiano. Exacto. Me organicé para ir a la iglesia y yo ya estaba que salía para la iglesia, pero yo no sé qué me pasó y me empezó a dar como una pereza y me empecé a entretener en una cosa y después me llegó la visita, me llegó el esposo, me llegó tal y ahí quedó. Las fuerzas se las empieza a quitar. Tremendo. Recuerda algo, hay que recargar baterías. Conéctate con el Espíritu Santo, así como tú conectas el celular todos los días. Ahí al enchufle de 110 o 220, de acuerdo a donde estés en tu país, y tu celular tienes que cargarlo, porque si él te da una señal que está bajo de batería y si tú no lo recargas nuevamente, pues él se te va a apagar y no te va a funcionar. Así somos nosotros en la vida espiritual. Conectémonos al Espíritu Santo, recarguemos nuestra batería a través de la oración. Cuando tú oras, cuando entras en la presencia de Dios, cargas tu energía, cargas tu vida de esa unción del Espíritu Santo y vas a funcionar bien. Una de las síntomas que me tocó ahora mucho es esta frustración extrema, que tiene que ver mucho en la mente. El enemigo viene y contraataca la mente, ataca la mente del siervo de Dios, del cristiano, y le da una frustración. Hay en este momento pastores que me están escuchando, hay en este momento pastores que me están escuchando, líderes de alabanza que me están escuchando, y quiero decirles que muchas veces el enemigo te ataca en la frustración. El enemigo empieza a decirte, ya no avanzas, ya no puedes, renuncia, te ofrecieron mejor trabajo, te ofrecen mejor cosas, vete para otro país, haz esto, haz aquello, pero tú dentro de sí mismo sabes, entiendes de que Dios fue el que te llamó, pero empieza la frustración. Llevo tanto tiempo luchando, y eso le pasa mucho cuando hablamos de pastores en la iglesia, cuando la iglesia de pronto no le está creciendo como esa persona quiere, como esa persona anhela, como ese pastor anhela, como ese pastor soñaba. Entonces resulta que van 20 a la iglesia y después fueron 5. Eran 50 y ahorita son 10. Y empieza el enemigo a atacar a ese pastor, a esa pastora, y empieza el pastor y esa pastora a desanimarse, a frustrarse mentalmente. El enemigo está tratando todas esas áreas, está usando la iglesia en muchas áreas para poder desanimar a ese pastor y frustrarlo. También en el hogar, cuando el esposo dice, yo pensé que mi hogar podría ser diferente, yo pensé que mi esposo era diferente, que mis hijos iban a salir diferente, empieza a frustrarlos y ya empieza el enemigo a tratar la mente, a decirle, no, es que hay otra mejor que ella, hay otro mejor que él, hay mejores familias que la tuya. Y ese es el problema, la frustración extrema es muy triste, la confusión acerca de tu propósito. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que realmente he sido llamado por el Señor? Entonces, la confusión en la mente del cristiano es difícil. Pero lo que sí no puedes dudar es acerca del llamado que Dios te ha hecho. Debemos entender que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por todos nosotros. Dice todos. Todos. Ahí te incluyó el Señor. Por todos. Por todo el Señor Jesucristo murió en la cruz. Así que si Él murió por ti, murió por mí, nos ha dado un llamado, nos ha hecho un llamado y el cual nosotros debemos acatar. ¿Sí? Tú no buscaste a Dios, el Señor te buscó a ti. Y como iglesia tenemos el llamamiento de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Es que yo no soy pastor, es que yo no soy profeta, yo no tengo ningún ministerio. Déjame decirte que sí tienes un ministerio. La iglesia tiene un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Eso dice la palabra. Tenemos el ministerio. El Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Y el llamado que el Señor te ha hecho es que vayas a reconciliar al mundo con el Señor Jesucristo. Hay cristianos que están en la iglesia, oran, ayunan, pero les falta una paz. Entonces es un ataque. Están bajo ataque. Y tienen que clamar, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor la da de una manera especial. En el momento difícil, en el momento de dificultad, en el momento de tener o no tener, tenemos paz. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Amén. No nos podemos dejar afligir por el maligno, porque la palabra dice que la paz que Dios nos ha dado es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra, pastor, débil y cansado, como sin energía, sin vitalidad. Sin fuerzas. Sin fuerzas. Ni aún con vitamina me levanto. Exacto. Traer a memoria el pasado. El enemigo es experto en esto. Exacto. Traer a memoria, estás casado, ejemplo. Y se han visto casos que tú ya estás casado, tienes un hogar feliz, contento. Y el enemigo viene y te trae recuerdos del novio que tuviste hace 10 años, hace 15 años. Hace 30 años. Hace 30 años. Esa persona sueña, esa persona pareciera que no se pudiera sacar de la cabeza, siendo cristiano, siervo de Dios, a esa persona. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando si yo no tengo nada que ver con esa persona o hace años no la veo? Y resulta que no se da cuenta que está bajo un ataque del enemigo. Tremendo. Exacto. Debemos tener en cuenta que ni el Señor se vuelve a acordar de nuestros pecados. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y que nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Entonces, si el Señor no se acuerda de eso, ¿para qué nosotros le damos cabida? ¿Para qué acordarnos de la vida vieja? Recuerda que la clase anterior es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya eres una nueva criatura, no recuerdes el pasado. El que te acusa es Satanás, porque ese es el oficio de Satanás. Él es un fiscal, él es un acusador, él es el que condena. Eso le dice Apocalipsis 12:10, que él acusa a los hermanos día y noche. Pero si tú no has cometido pecado, si no estás haciendo las cosas mal, al contrario, estás haciendo las cosas bien, el diablo no tiene por qué acusarte delante de Dios. Estás justificado, has sido perdonado, has sido renovado, limpiado por la sangre de Jesucristo. Así que con tu frente en alto, en humildad, siéntete feliz, siéntete alegre, porque el Señor te ha hecho libre. Una hermana que me hablaba y me decía, yo todo el día veía novelas, todo el día yo pensaba en la novela. Un día el pastor me fue a visitar, me dijo ella, y yo lo vi desde la esquina, cuando venía a visitarme, y yo me encerré y él tocó y yo no le abrí. ¿Y sabe por qué yo no le abrí? Porque es que empezaba la novela, y cuando empezaba la novela, entonces nosotros no abrimos, porque yo no podía esperar perderme la novela. Hay que seleccionar también algunos programas. Hay programas de naturaleza, deporte, hay documentales que instruyen, sí, algo pedagógico, algo creativo. Entonces hay que ser entendidos, porque es que el diablo utiliza esos medios para hacer daño. Entonces esto no se trata del que más sabe o el que más ora, no, sino que es un compromiso siempre buscar a Dios en oración. Es un deber. Nosotros como cristianos recordemos algo, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Nuestro derecho obviamente es heredar el reino de los cielos, porque el Señor obviamente nos lo entregó, para eso murió. Y nuestro deber es orar siempre, Amén. Estudiar la palabra, congregarnos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Críticas.
cuando la persona, el cristiano, es criticado? ¿A qué horas aparecieron esas críticas? Tú te levantas en la mañana y resulta que por el Facebook, por los medios de comunicación, aún en la misma congregación, se levantó una crítica en contra tuya y usted se desanima, usted se desalienta. No, usted no se tiene por qué desalentar. Entienda que es un ataque del enemigo, que es una crítica del enemigo y usted no se puede desalentar. Críticas, enojos de personas. Usted puede salir en este momento de la casa, usted puede salir de su congregación y usted se da cuenta de que las personas están siendo enojadas con usted, están enojándose por nada. Esto es un ataque. No, y eso suele pasar. Muchas veces salimos felices de nuestra casa y llegamos a nuestra área de trabajo, nuestro empleo, nuestra empresa, y encontramos al jefe enojado, endemoniado, mejor dicho. ¿Ya? Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, pues entonces te vas a igualar, ¿sí? Entonces tienes que entender de que ahí es donde uno usa la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. No nos podemos igualar con una persona que tiene problemas espirituales, que está quizás de pronto con un demonio de enojo, de ira, o el diablo lo está usando. Hay que identificar todo eso. ¿Sí? Porque muchas veces con compañeros existen lo que son las críticas. En los trabajos sí que se ve eso, el chisme, la murmuración, gente que inventa cosas que no son o van a hablar mal de nosotros. Entonces nosotros nos podemos igualar ni nos podemos enfrentar en nuestra carne, ¿sí? Con esas personas, porque debemos entender de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espiritual de maldad que habitan en las regiones celestes. El mayor ejemplo para nosotros es Jesucristo. Amén. No se enojaban con él a toda hora. Y él nunca abrió su boca. Pedro fue usado hasta por Satanás. Claro. Para que no fuera a la cruz. Judas fue usado por Satanás. ¿Sí? Los principales de la sinagoga que mandaban en el templo fueron usados por Satanás. ¿Y él desmayó? No. Nunca, ¿no? Y aun cuando fueron a capturar al Señor Jesús, cuando Judas entregó al Señor Jesús con un beso y los soldados romanos fueron a capturar al Señor ahí en el monte de Getsemaní, llegó Pedro y sacó su espada y le cortó la oreja al soldado Malco. Entonces el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tranquilo, si quisiera yo oraría a mi Padre para que enviara 12 legiones de ángeles y nos defendieran. Entonces imagínate, no se trata de luchar contra las personas, contra los seres humanos. Y ni siquiera sus hermanos creían en él, es decir, que lo criticaban. Es decir, así como José, el ejemplo de José. ¿Quién lo criticaba? ¿A quién criticaba a José? A sus hermanos. Sus hermanos lo criticaban Le porque decían el soñador. El soñador. Le decían el soñador. Y se burlaban porque el papá le había regalado una túnica de colores. Amén. Si tú ves que tu jefe se levanta contra ti, algún compañero se levanta contra ti, algún vecino, algún familiar, levanta calumnias, difamaciones, inventa cosas, dicen cosas, si la economía está difícil, si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna opresión, si tienes algún problema, hermano, doble rodillas. Tremendo. Doble rodillas, que esas batallas se ganan es así. Te pone la armadura de Dios, te llenas del Espíritu Santo. Ya no me voy a dejar afligir de esto. Le cierro toda puerta al maligno en el nombre de Jesús. Destruye esa maquinación del diablo. Destruye ese plan oculto que el diablo creó contra tu vida y verás que Dios te da la victoria. Sales vencedor, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Aunque el enemigo se venga como río, Jehová el Espíritu de Dios bandera. levantará bandera. Amén. Somos vencedores. Clava la bandera de victoria en el nombre del Señor. Usa la espada del Espíritu y verás que vences. Tremendo. Este es el momento donde todos los medios de comunicación están. Bueno, esta es una época donde que los virus, que las enfermedades, que las guerras, pero es que la Biblia lo dice. En el cierto, al final del camino van a haber momentos de guerra, se van a escuchar rumores de guerra, van a haber enfermedades, van a haber tormentas, van a haber muertes, etcétera. Pero nosotros no podemos estar alarmados en realidad por esta situación, sino creyendo de que Cristo es el que nos ha dado la victoria. Los brujos atacan al cristiano de diferentes maneras. En esos sectores hay brujos, hay hechiceros, hay adivinos, hay magos, hay encantadores. Ahí está el que reza, el que lee las cartas, está el que lee el vaso, está el que fuma tabaco, está el mago, está el adivino, está el santero, está el satanista. Y usted no ha identificado en dónde vive. No es que se vaya a ir a enfrentar en su carne, ni ir a tocar las puertas. No, eso se
Se enfrenta es a través de la oración, donde usted identifica, usted impone manos desde lejos. Padre, destruyo estos brujos, estos hechiceros. Mira, Señor, que se arrepientan, que conozcan del Evangelio, que lleguen al reino de los cielos. Pero muchas veces no identificamos eso. Ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces muchas veces como pastor nos desanimamos, las iglesias merman, la gente se va, ¿sí? Entonces usted, hermana, en la cuadra donde vive, usted que es líder, empieza a cubrir a su pastor en oración, en intercesión, y empieza a identificar cuál es el sector donde ellos controlan, donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, donde hay prostitución, donde hay, homicidios. Entonces son potestades donde se posesionan y empiezan a trabajar, aún a hacerle daño a la misma iglesia. Los brujos te colaboran entre ellos. Los demonios no están solos, ellos hacen reinos. Hay cristianos que son consumbo solo, quieren hacer todo solo. Lloro solo, ayuno solo, hago todo solo y no quiero a nadie, no me importa a nadie, no me gusta ni congregarme, etcétera. Están cometiendo un grave error, porque el objetivo del enemigo es dejarte solo o sola para poder, ¿qué?, atacarte, y ya tú no tienes las fuerzas, tú no tienes cómo defenderte, no hay quien te defienda. Porque va a haber un enemigo adelante y va a haber un enemigo atrás. ¿A quién le vas a poner cuidado? Entonces, si estás unido con el pueblo de Cristo, va a haber uno adelante y otro haciendo también el frente atrás. Claro. Entonces entendamos que una maquinación es una marginación. El objetivo de Satanás y los demonios es marginar al cristiano, aislarlo, dejarlo solo, encerrarlo en un cuarto donde no quede sin fuerzas, quede sin cómo defenderse. Entonces entender que nosotros no estamos solos, estamos con el Señor Jesucristo, sus millones de ángeles, y somos vencedores. Amén. Bueno, el tercer punto es cómo destruir los contraataques del enemigo y la autoliberación. Que son los puntos que son muy relacionados para que las personas y los hermanos aprendan a autoliberarse, ¿sí? Y aprendan a destruir los contraataques del enemigo.